El padre lo que les dijo fue: viene de la persona que menos te lo esperes. Él se estaba anclando a esos trabajos. Y en medio de, ahora sí que de la habitación, encuentran un pentagrama. Quiero que me ayudes a que no nazca ese pequeño. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una muy buena noche. Para los que no me conozcan, mi nombre es Edwin Oscuras y soy creador de contenido de terror. Sean bienvenidos una noche más a este su canal favorito de terror. En este caso tenemos un episodio muy especial para todas aquellas personas que son fanáticos de la brujería, fanáticas de todo el misticismo de este mundo, pero en esta ocasión me acompaña una persona muy especial que ya ustedes conocen, que es la tía Nicole, que básicamente la tía Nicole se dedica a todo el tema de esoterismo, brujería, tarot, entre otras cosas, gente. Así que, bienvenida Nicole, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, pues ya me conocen y bueno, como bien dijo Edwin, pues esa es mi práctica, eso es lo que conozco y venimos a ilustrarlos un poco con algunas historias y cosas que tenemos que contarles sobre el lado oscuro de toda esta práctica. Así es, Nicole, y gente, pues sean bienvenidos al episodio número 8 de Brujería Negra, gente. ¿Por qué es importante tocar este tema? Porque muchísimos de ustedes a través de las redes sociales ya habían pedido que habláramos específicamente de la brujería. No habíamos tenido la oportunidad de hablar de brujería, principalmente porque son temas muy sensibles y que para muchas personas que no son creyentes de todo esto, pues básicamente les da igual. Entonces este episodio es más que nada para aquellas personas que les gustan los podcasts de terror y les gusta todo el tema paranormal, místico, de religión, todo. Hoy vamos a hablar de cosas muy fuertes, principalmente que la tía Nicole sabe por todo su trabajo que ha realizado en estos últimos años. Pero para empezar, Nicole, yo te quiero contar una pequeña historia, bueno, no pequeña porque sí está muy buena, y quiero que toda la gente que esté escuchando esto preste mucha atención a cada detalle de esta historia porque es una de las más fuertes, principalmente porque no sabes de quién, ahora sí que de quién viene la brujería. No sabes de qué persona puede venir de un familiar, puede venir de tu mejor amigo y no te lo esperas. Esta historia me la manda una seguidora llamada Laura. Laura tiene aproximadamente 34 años, es de un pueblo de Veracruz y me dijo que quería contarme esta historia porque a ella se le hace impresionante la manera en la que se desenlaza esta historia y aparte de la persona de quien venía todo este tipo de trabajo. Laura nos comenta que principalmente ella tenía a su papá, bueno, tiene a su papá y a su mamá. Su mamá tenía una mejor amiga. Ojo aquí, gente. Tenía una mejor amiga desde hace muchísimos años, de esas que se conocen en las escuelas, de que, ay, mi hija es amiguita de mi hijo y así se hacen las mejores amigas las mamás. Bueno, dice que una noche estaban cenando en familia, su papá, su mamá y ella, porque ella es hija única, y en eso tocan a la puerta. Algo muy raro, o sea, normalmente ella nos comenta que nadie básicamente las visitaba de noche, era muy tranquila su familia, pero esa noche tocó a la puerta la mejor amiga de su mamá. En ese momento dice que su mamá corrió, ¿no? O sea, a abrir, llegó, abrió y ya saluda, vamos a ponerle un nombre cualquiera, vamos a ponerle Susana. Hola Susana, ¿cómo estás? Ay, comadre, fíjate que te quería ver y todo eso. Ay, están cenando, perdóname. No, pásate, comadre, puedes sentarte a comer con nosotros. Pero mi seguidora Laura dice que ella siempre que veía a esa señora sentía como que ¿cómo te explico? Como un sexto sentido que se nos activa a las personas cuando alguien vibra mal. Sí. Bueno, Laura dice que le vibraba muy mal la mejor amiga de su mamá. Entonces, ¿qué pasó ahora sí que la noche? Y le dijo, ay, mira, les traje un postrecito, me gustaría que nos acompañaran y todo eso, ¿no?
ya, se sentaron a comerse el postre y Laura seguía con esa espinita de ¿qué haces a estas altas horas de la noche, no? Total, se despide su mamá de su comadre, le dice, comadre, cuídate mucho, nos estamos viendo. Pero que el cuídate mucho se lo dijo como de cuídate mucho, ¿sabes? Como que no, un doble sentido por ahí. Cuídate mucho, nos estamos viendo. Eso a Laura le despertó algo de decir, ¿por qué le está diciendo eso tan atacado a mi mamá? Total, pasaron las semanas y esta mujer, la comadre de su mamá, ya no se apareció. Le marcaba a su mamá, no le contestaba. En eso, su papá comienza a enfermar. Empieza a tener muchísimo dolor de estómago. Laura nos comenta que empieza a haber olores muy fuertes. Y esto quiero que presten mucha atención porque Nicole, espero, nos dé una respuesta a todo este tema de los olores, a todo eso relacionado a la brujería. Entonces empezó con un dolor muy fuerte en el estómago, al grado de que lo tuvieron que llevar a urgencias. Y total, su papá salió bien, pero su mamá comenzó a soñar a una mujer vestida de negro. Laura nos narra que básicamente su mamá todas las noches le decía, oye, hija, es que acabo de soñar con una mujer y solo se me quedaba viendo y me decía, ten cuidado. Entonces yo me sacaba mucho de onda, me daba muchísimo miedo ver a esta mujer. Pasaba otro día, la mamá le decía a Laura, es que Laura volvía a soñar a esta mujer, pero esta vez me decía, ya estoy más cerca. Entonces Laura así de, ¿por qué? O sea, ¿qué estará pasando? Comenzaron a suceder muchísimas cosas en su familia. Su papá perdió el trabajo, comenzó a enfermar más, su mamá lo mismo, perdió su trabajo, incluso Laura se tuvo que salir de la escuela por falta pues de dinero y de que ya no tenía amigos. O sea, como que todo empezó a irle súper mal en la vida en general a su familia. En ese momento dijeron, ¿sabes qué? Vamos a contratar un padre o hablar con un padre. Perfecto, Laura organizó todo para tener ese primer contacto con este sacerdote. El sacerdote llegó a la casa, le empezó a decir, oye, ¿has tenido estos síntomas? Esto. Sí, fíjate que estamos creyendo que la casa está poseída, que hay fantasmas, porque incluso Laura nos comenta que escuchaba cuando su mamá estaba soñando, a eso de las 2:30 de la mañana, Laura empezaba a escuchar como que rasguños, empezaba a escuchar gritos, pero entraba al cuarto de su mamá, veía y no había nadie, o sea, estaban descansando sus papás. Esto se lo comentan al sacerdote y el sacerdote le dice, a ver, espérense, este caso no tiene nada que ver con demonios, no tiene nada que ver con fantasmas, ni con espíritus, ni entidades, ni nada. Lo que tú me estás contando con los olores, con los dolores de cabeza, con las enfermedades, con todo eso, a mí me está llamando mucho la atención y lo más probable es que tú tengas brujería. Pues Laura, su mamá y su papá se quedaron así de ¿qué onda? Pero ¿de quién vendrá? El padre lo que les dijo fue, viene de la persona que menos te lo esperes. Entonces Laura y sus papás se quedaron viendo y dijeron, pues ¿de quién? O sea, pues mis tíos, mis primos, no. Bueno, el padre les da una instrucción muy clara y les dice, ustedes tienen que encontrar ahora sí que lo que les hayan hecho, porque está aquí en la casa, no está afuera, no los están trabajando en otro lugar, sino que el mal está aquí en la casa. Total, empiezan a hacer toda la indagación, empiezan a buscar, a levantar colchones, a casi tirar toda la casa por la ventana para poder encontrar eso. Pero había un lugar en específico que no habían buscado, que era en la parte de afuera, en la puerta. En ese momento Laura dijo, uy, como que me suena a que la amiga de mi mamá fue la que nos está haciendo eso. ¿Por qué? Laura narra que la amiga de su mamá estuvo 10 minutos afuera de la casa, ahora sí que como que en las macetas. ¿Por qué?
porque Laura la vio después, cuando empezaron a indagar de todo eso, la vio en las cámaras, pero como que tapó la cámara con la espalda, se fue a una maceta de la entrada y empezó ahora sí que empezó a sacar la tierra y dejó algo. Laura corriendo, va hacia la puerta y se encuentra con una bolsita en una tela roja donde había animal, pelo como que enredado y 3 monedas viejas. E incluso Laura se percata que había una tierra pero muy negra, a lo que ella dice, se me hace que esto es tierra de panteón. Gente, para los que no sepan, la tierra de panteón es lo más fuerte, no es tutorial, pero es lo más fuerte que puedes utilizar para un trabajo de brujería. Entonces Laura saca el artilugio, la bolsita y todo eso, y se lo enseña al sacerdote. Le dice, mire padre, esto es lo que encontramos. Hija, dámelo, yo me voy a encargar. Se sale el padre de la casa, en el patio empieza como que a hacer un tipo de ritual o algo para deshacer las malas vibras o lo que se haya puesto en la familia, porque también se me olvidó agregar este detalle. En la bolsita había 3 fotos, que era Laura, el papá y su mamá. Justo ahí Laura le dice a su mamá, oye mamá, tengo esta grabación y es tu comadre. Tu comadre fue la que nos está haciendo el amarre. Porque el sacerdote lo que le dijo es que no es un amarre de amor, es un amarre de tierra, para que ustedes se llenen como que de hongos, se llenen de gusanos, que todo les vaya mal. Los enterró básicamente en la tierra y ahí los dejó. Pasaron muchísimos meses hasta que pudieron encontrar, pues ahora sí que de dónde venía esa brujería. Y hasta la fecha Laura nos dice que siempre que pasa ahora sí que por su entrada de la casa, ella sigue sintiendo como que una presencia, como que viéndola, observándola, pero ella sigue teniendo este tipo de sueños, a pesar de que el padre ya deshizo este amarre de tierra. Básicamente Laura sigue como que con ese miedo de que vuelva a pasar, y por eso yo les digo que tengan mucho cuidado a quién dejan entrar a su casa, gente, principalmente porque no saben si tu hermano, tu mamá, porque hay muchísimos casos en los cuales la mamá le hace mal a sus hijos, pero esto es como que una advertencia de que ustedes nunca dejen pasar a personas como que les dé mala vibra. ¿Qué opinas de esta historia, Nicole? Pues está muy fuerte. Al final todo lo que es trabajo oscuro es muy complicado y sobre todo es muy invasivo. Entonces lo que dices de que pues la quería ver con hongos, gusanos, es como inicia un trabajo de brujería. Entonces obviamente lo que ella hizo fue con toda la intención de hacer un daño. Nadie que te va a hacer un bien te va a enterrar en una maceta, o sea, no. Y es que a mí lo que me impresiona es el hecho de que llegan las personas, súper buena vibra de hola, ¿cómo estás? Les traje este postre. Incluso hay muchos casos en donde un invitado, alguien cercano, te da un postre o te da algo de comer y ahí es donde te clavan el... Uh-huh. Y, o sea, un tip que pasa cuando les dan brujería en comida, normalmente, pues tanto puedes desconfiar de la gente, ¿no? Recibes la comida y la guardas en el refri. Y al día siguiente, de repente, o por alguna cosa, lo que tú quieras, está echado a perder. Uh-huh. O sea, eso es una clave de que algo tenía ahí, o de que te hayan preparado algo exclusivo para ti, de no, pero o sea, que nadie más lo pruebe, o sea, solo cómetelo tú. O sea, ahí es una bandera roja. Claramente hay algo ahí que se te está dando, que se te está ofrendando para tú vincularte con ese trabajo y así causarte ese daño. E incluso, gente, no es tutorial, vuelvo a lo mismo, no. Pero se dice que los trabajos más fuertes son ingeridos. Uh-huh. Eso también a mí me vuela la cabeza. Pues pasa con el pasa con los amarres que se toman, o sea, porque las mujeres que lo hacen, que hacen amarres, y si volvemos al mismo, no es un tutorial, pero bueno, es algo que ya conocen, ¿no? O sea, no es solo hacer lo que les voy a decir, o sea, lleva más contexto, ¿no? Todas las mujeres que van a hacer un amarre para el novio, para el esposo, para el amante,
que involucre el dar sus líquidos personales humanos son de los más peligrosos y de los más invasivos que pueden existir. Lamentablemente son de los que más se llevan a cabo, pero sí son de los más peligrosos. No tanto por, bueno, o sea, sí por parte de salud, claramente no es higiénico, pero sí son todo lo que es ingerido a nivel de brujería es muy poderoso, pero obviamente no para un bien. No siempre es para un bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué recibimos al tomar, hay que tener mucho cuidado con todo ese tema que nos dan de comer, o sea, hay que tener muchísimo cuidado porque no sabemos. Sí, desconfíen hasta de su cucaracho que tienen a un lado. O sea, lamentablemente en quien más debes de desconfiar, y son de los casos que más llegan, que es de trabajos entre familia. Okay. ¿Y por qué entre familia? Porque siempre está que la tía, que la cuñada, que la suegra, o sea, siempre viene como esta parte, ¿no? Yo lo que te voy a contar no es una historia tan tétrica, pero sí una historia de razonar y de tener mucho cuidado con los vínculos familiares, que no sabes hasta dónde puede llegar por hacer una ofrenda. En esta ocasión, esta Claudia nos cuenta, no tiene miedo de quitar su nombre porque al final, ahorita van a saber por qué. Claudia nos cuenta que ella tenía una tía. Todos tenemos en la familia a alguien que se dedica a lo esotérico, que le gusta hacer cositas limpias. Todos en la familia siempre tienen a alguien así. Esa tía era así, pero la hermana, o sea, su mamá, nunca creyó. Ella era muy creyente, o sea, de católica y así. Entonces ella no creía en esas cosas, decía que solo eran rumores, que su hermana no hacía nada, que nada, ¿no? Entonces pasa que un día, lamentablemente, la tía trasciende. Obviamente era una tía muy querida, que visitaban muy usualmente, o sea, no era como muy continuo. Lo que sucede es que cuando ella trasciende, obviamente viene el tema de herencia, ¿no? Uh-huh. Y ella le hereda su casa a su hermana. Su hermana pues dijo, ok, solo eran 2 hermanas, su única sobrina era ella, o sea, Claudia, y el esposo de su mamá, o sea, su papá. Solo eran ellos, o sea, la familia no era tan extensa, pero decidió dejarle la casa a su hermana. Ellos decidieron mudarse ahí, obviamente, era una casa bastante grande, era una casa pues en el campo, o sea, muy cómodo. Ellos vivían en un espacio más pequeño, por lo que pues quisieron aprovechar el espacio. Cuando se mueven a esta casa, todo parecía ir muy bien. Aquí aclaramos que aquí, y hago como un paréntesis, que los hombres normalmente son los más escépticos, son los más de, ay, a mí no me da miedo, o sea, son como los más, más razonables en ese tipo de situaciones. Llegan las primeras noches, todo marcha bien. Entonces un día su papá se empieza a poner un poco mal de salud. Todo esto en brujería negra siempre va a perjudicar en salud. Su papá se empieza a poner mal, él no padecía de absolutamente nada, tal vez sí no era como alguien perfecto, pero realmente no había nada de qué preocuparse con él. Se puso mal, nadie supo de qué, o sea, no había como un hospital cerca al cual podían acudir, simplemente se puso mal, fiebre, dolor de estómago, pues sí, revolvía el estómago, o sea, estaba muy mal. Ellas pensaron que simplemente era una infección, pues sí, algo casual, ¿no? Siguió pasando los días y de repente se empezaron a dar cuenta que sus manos y la planta de sus pies se empezaron a oscurecer un poco. Sí, van a decir, ay, es que tuvo que ir al médico. Sí, o sea, eso dejémoslo un poquito a un lado. Obviamente es una parte importante, pero dejemos ahorita que esto sucedió en 2 semanas. Fue un oscurecimiento ligero, pero se estaban viendo sus manos ya diferentes, incluso hasta como rasposas. Ahí obviamente se alarmaron y vuelvo al tema de ahí acudieron a un hospital, tuvieron que salir del campo, ir a un hospital, análisis, no, pues es que no tiene nada, pensaron que podía ser algo más grave, no tenía absolutamente nada, el señor estaba muy bien. Le dieron medicamento para tratarlo, para ver si había manera de quitarle como esa parte, tal vez una alergia, o sea, lo manejaba mucho así, ¿no? Pero él estaba bien, clínicamente estaba bien. Cuando llegaron al hospital, las manos sí seguían igual, pero disminuyó su oscurecimiento.
Entonces dijeron, ok, tal vez sí fue una irritación. Regresan a la casa, llega en la noche y se vuelve a poner mal. Pero ya el oscurecimiento regresó y con más intensidad. Pero justamente manos en las palmas y en las plantas de los pies. Obviamente pues ya habían ido al médico, no tenían como ninguna respuesta clara, empezaban a ponerle pomadas, cositas y pues nada más no. Entonces su esposa le pregunta si había tocado algo, si había agarrado algo o qué había hecho ahí en la casa, tal vez agarró una infección de algo que había pasado. Él solo mencionó algo que te puedes esperar o imaginar, que salió al patio, porque obviamente estamos hablando de un campo, salió al patio y su tía, la hermana de su esposa, tenía como un altar, pero sin ninguna figura, o sea, solo era como un lugar donde se ve que prendía velas y cosas así. Y que él quiso como limpiarlo para ayudar a pues depurar eso, ¿no? Y arreglar el patio, el jardín. Y que movió todo lo que ella tenía, que eran vasos pues ya de muchas velas, imágenes, o sea, él sí vio cosas, pero como sabían que se dedicaban a eso, pues simplemente fue pues lo tiro y ya. Empezaron a indagar un poquito más en la casa porque habían ciertas habitaciones que no habían explorado. Y encontraron un cuarto, no muy tétrico, pero sí un poco extraño. Y encontraron cuadernos en el cual ella tenía rituales, tenía como cosas. Pero al final ella siempre escribía trabajo sellado. Cuando hablamos de un trabajo sellado, estamos hablando de una práctica de alta magia negra. Okay. O sea, ¿Qué es la alta magia para las personas que no lo sepan? La alta magia es el conocimiento supremo del ocultismo, de todo lo que relaciona lo esotérico a un nivel ya de un poder, pero ya negro. O sea, ya es una intención, ya no solo magia negra o brujería negra. Es que para la gente que no vio el podcast de la Biblia, del oculto de la Biblia, vayan a verlo si no lo han visto. Ahí también se menciona cosas de alta magia, que eran básicamente, obviamente ahorita ya no les enseñaron los visitantes, pero fue trascendiendo de generación en generación hasta los brujos actuales. Básicamente los visitantes, estos ángeles que no les importó las reglas de Dios, empezaron a seleccionar humanos, a enseñarles ese tipo de magia muy fuerte. Y pues de ahí nació todo el tema de la alta magia. Así es, y pues la alta magia pues fue progresando y pues en muchas áreas y ramas de todo esto esotérico salió la alta magia pues negra, ¿no? Entonces ella se dedicaba, no solo era una bruja curandera, o sea, no, ella ya estaba en un nivel supremo. El señor obviamente sin información movió las cosas. Y Claudia vio en los cuadernos el trabajo sellado y trabajo sellado, no entendía. Te digo, el sellar un trabajo es un tema muy importante porque si tú no lo sellas, dejas abierto muchos portales y muchas cosas que pueden poner en riesgo a una persona. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente la tía trasciende y esos trabajos no fueron sellados. Llega el papá, mueve todo, él básicamente absorbió todo lo que había de esos trabajos. Entonces van a decir, ¿por qué tenía las manos así, los pies? Era una manera en la cual él se estaba anclando a esos trabajos. O sea, él estaba brindándoles esa fuerza y esa luz para que esos trabajos se sellaran, pero él sin saberlo. O sea, al final él lo hizo de voluntad. Obviamente les tardó tiempo saber esto. Acudieron con alguien de ahí del pueblo que los pudiera ayudar. Y dentro de todo eso, esta persona que les ayudó fue a la casa. Empezó a buscar y así. Escarbó ahí debajo de donde estaba todo debajo de todo este ritual que había. Decidió escarbar. Escarbó debajo de lo que había y encontró algo muy peculiar, que fue un frasco con la imagen del Señor. Okay. Pero no era un frasco solo con su foto, era un frasco con líquidos de la señora. Algo totalmente tétrico. Tenía partes de animales ahí, adentro de ese frasquito. Estamos hablando de cosas muy diminutas, pero al final está intencionado. Había una petición,
que en cuanto ella se fuera de este mundo, él se iba a ir con ella, porque ella lo amaba. Entonces, básicamente, ella sabía que de alguna manera u otra tenían que llegar a esa casa para que él, de alguna forma, lo encontrara o se enterara, o simplemente entrando ahí, ya sabía, porque está hablando de alta magia, que él en ese momento iba a empezar a consumirse para trascender, porque ella estaba enamorada de su cuñado. Sí. Y lo amarró hasta trascender. Lamentablemente el señor sí no sobrevivió, porque al final clínicamente nunca le detectaron nada y simplemente se empezó a oscurecer ya no solo las palmas de sus manos y de sus pies, o sea, fue todo el cuerpo. Se consumió y simplemente un día dejó de respirar y ya no pertenece a este mundo. No pudieron hacer más por ellas, lamentablemente era algo que ya había avanzado, o sea, eso ya llevaba enterrado ahí años, en el cual solo ella entregó su alma, que cuando ella trascendiera se iba a llevar al señor, y así fue. Cayó de peso con la mamá, porque obviamente no se imaginaba que su hermana estaba enamorada de su esposo. Obviamente fue un peso para Claudia el saber que su tía había hecho algo así. Obviamente aquí puede sonar un poco ilógico, pero de verdad a nivel espiritual hay muchas cosas que pueden suceder. Uh-huh. Entonces ellas decidieron obviamente abandonar la casa sigue sellada, nadie ha entrado, nadie ha vuelto a tocar ese patio y él pues se le dio un entierro como lo es normalmente. Pero no se volvió a saber nada del caso. Ella dice que no quiere volver a hablar del tema, pero sí que fue una consecuencia de un trabajo de alta magia. Fíjate que ahorita que tocas ese tema de todo el tema de alta magia, de anclajes, de consumismo, me resuena mucho otra vez la historia de Laura Rivas, porque dejaron un comentario en el de Pactos Malditos, me parece, uh-huh, que dijeron que si podíamos abordar un poco más acerca de lo de Laura Rivas. Gente, para las personas que no sepan quién es o quién fue Laura Rivas básicamente era una persona famosa, era como una conductora, era tarotista, medium. Pues creo que también era vidente. Videncia, tenía el don de la videncia. Tenía varios dones y tenía ciertas habilidades espirituales. Trabajaba en un programa muy famoso de aquí de México llamado Extra Normal. Salía en... ya no voy a dar más detalles del canal en el que salía, pero esta mujer tuvo un final muy trágico, principalmente, y me viene a la mente lo que nos contó esta persona muy cercana al equipo de esa producción. Uh-huh. Porque él nos comenta que esa mujer trabajaba con muchísimas energías, trabajaba con diferentes religiones, Palomayombe, el satanismo, ¿qué más? El cristianismo, catolicismo, la santería, muchísimas, cualquiera que ella necesitara para potenciar un trabajo. Eso es lo que me llama mucho la atención, porque hubo un brujo, saludos Arthur, si estás viendo esto, que nos dijo y nos comentó que a ella la anclaron en esa casa de ¿cómo se llama? Del ermitaño. Del ermitaño. El ermitaño también era una persona que tenía como que ese don de la clarividencia, si lo quieres llamar así, que él decía, si pueden ir a ver el video, vayan a verlo, pero cuando él estaba acostado con todo el equipo de este programa de televisión, él empieza a decir, vayan a cuidarla, corran, está en peligro, está en peligro, corran, le están acechando. Ay, mira, se me pone la piel chinita de recordar. Al momento de que él está en su casa diciendo ese tipo de cosas, de que está muy mal y vayan y corran, uh-huh, en la grabación se ve cómo Laura Rivas empieza a sentirse muy mal. Uh-huh. Y empieza, ahora sí que con una daga, creo que... ¿Qué era esa daga que tenía? Porque tú también tienes como un Es que artilugio. Las dagas mi práctica de Wicca es una herramienta de protección y de símbolo de, para intencionar rituales y en especial para ofrendar depende a la deidad a la que le pidas. El problema con ella es que esa daga que usó
no la usó para ofrendar a un dios, no la usó para protección, la usó para vengarse y para anclar a una bruja a un árbol. Entonces esa daga ya no iba con una intención positiva de una bruja en una práctica normal, fue con una intención de irse a vengar, porque también le faltó al respeto, le gritó y pues la ancló a ese árbol. Los árboles son sagrados, entonces obviamente al que ella haya puesto esa herramienta y la haya expuesto de esa forma, considero que también es una falta de respeto, y la bruja también se vengó porque usó un arma, un elemento muy importante en su contra, y obviamente se tiene que cobrar. Porque también el caso de Laura Rivas es muy similar al tema de Josué, que era el de la mano peluda, porque esta persona que nos comentó todo en vivo, gente, esto no les estoy mintiendo, fue en vivo, fue en TikTok, nos dijo que ella al final de sus días, ahora sí que devolvía el estómago, pero que aventaba gusanos y líquido negro, y me hace mucho ruido de que era casi igual como lo estaba sucediendo con Josué. Entonces yo creo que sí fue un tema de que involucró muchísimas religiones, pero yo también considero que se movía mucho con la brujería negra Laura Rivas. Puede ser, hablo desde la ignorancia, yo no estuve cerca de ella. Era una gran mujer en cuestión de que era muy buena siendo conductora de este programa, pero hay que tener cuidado con todos esos temas. Sí, claro, o sea, no... Creo que pudo haber estado con las deidades y las entidades que ella quisiera, pero llegó un punto en el cual ella pues no les brindó el respeto ni la atención necesaria a cada uno, y obviamente ahí pues ya no hay nada que hacer. O sea, puedes ofrendar a quien tú quieras, o sea, yo no estoy en contra de eso, pero creo que ella manejó muy mal y fue de, ya no me serviste, me voy con o sea, no es de si te sirvió o no. Al final puedes tal vez dejar de pedir, pero agradeces, concluyes ese ciclo y puedes pedirle a alguien más. Creo que ahí fue donde ella le falló, y por eso pues tanto problema. Me gustaría que nos comentaras a todas las personas que estamos escuchando esto, Nicole, ¿cuál es la principal o cuáles son las principales diferencias entre brujería negra, brujería blanca, o hay algo en medio, brujería gris, o cómo se maneja? La brujería, es que bueno, ahí se entraron en un dilema, y bueno, no todos coinciden con esa idea. Lamentablemente yo también pensaba así, de brujería negra, brujería blanca. Realmente pues la brujería no es de colores, porque no es un arco iris. La brujería sí se escala por diferentes niveles de intensidad y de oscuridad, porque sí, solo que tú defines en qué punto vas a trabajar. Si tú eres una persona que decides pues ayudar en protecciones, hacer limpias, como ser esa guía espiritual para ayudar a gente, en esa parte está bien, pongámoslo como bruja blanca, una guía espiritual que te ayuda que ayudas a proteger a los demás, que eres como esa parte que amplía ese camino esotérico para que otras personas lo conozcan. Y la brujería negra, porque sí podemos hablar de esa dualidad, brujería negra y brujería blanca, o sea, no hay problema. Pero realmente no te puedes decir, bruja verde, bruja amarilla, bruja... No, porque todas lo son. Al final la bruja negra puede usar elementos de la bruja verde, o puede usar elementos de bruja amarilla, o sea, pueden usar elementos de todos para hacer su brujería negra. Entonces, por eso no se le define como de muchos colores. Pero sí de que hay un bien y hay un mal, eso es, o sea, totalmente cierto. Solo que tú como bruja defines qué camino tomar. Es importante, gente, saber todo este tipo de cosas, principalmente porque no queremos ser un podcast más de contar historias de terror y todo eso, sino que ustedes también entiendan y aprendan con nosotros. No somos dueños del mundo ni nada por el estilo, pero sí que empiecen a conocer todo este mundo del misticismo paranormal, terrorífico, porque hay muchas personas que pues se encargan, y lo puedo llamar así, son pseudo brujos por TikTok, y
que dicen y nada más agarra una manzana y es todo lo que tienes que hacer. Es muy importante tener eso en cuenta y me gustaría tocar una segunda historia, Nicole, que es muy buena porque ya hablamos de cosas del Señor Oscuro, ¿ok? Para los que no sepan quién es el Señor Oscuro, es uno de los más fuertes en temas de brujería. Es el señor de abajo, ya saben, el bien, el mal, el de abajo. Entonces, esta historia me la manda Jesús. Jesús ya es un seguidor, ahora sí que de una edad grande, tiene 61 años, y él nos relata que en su calle hay una casa abandonada. En esta casa abandonada, dice que todos los días y todos los fines de semana se ponen a hacer fiestas y que incluso ahí viven vagabundos, o sea, todo lo que te puedas encontrar en una casa abandonada, ahí está. Jesús dice, ¿sabes qué? Un día en la noche comenzó a sonar música y yo me percaté de eso, dije, ay, qué raro, o sea, normalmente son los viernes, pero esta vez era un lunes como a las 12 de la noche. Dijo, ok, pues voy a ver qué onda. Abrió la ventana, no vio nada, se regresó a dormir. Pero dice que escuchaba como que una música muy extraña que no era escucharla o percibirla con el oído, sino era como que sentirla, como cuando escuchas música electrónica y sientes el pum. Bueno, que eso lo sintió Jesús. Dijo, ay, se me hace muy extraño. Pasaron horas y horas y horas, ya eran como las 3 de la mañana, y Jesús ya estaba cansado de estar escuchando eso. Dijo, ay, ya no es posible que yo esté escuchando esto toda la noche, mañana tengo que ir a trabajar, voy a llamar a la policía para ver qué pueden hacer. Marca a la policía, le contestan, buenas noches señor, ¿qué es lo que necesita? Fíjate que en esta casa está abandonada, están haciendo mucho ruido, acabo de ver, ojo gente, y pongan atención a este detalle, acabo de ver a 12 chicos como de preparatoria entrar a la casa. Ok señor, ya va para allá la unidad, no se preocupe. Llega la policía, tocan primero el timbre del Señor Jesús, le dicen, oiga señor, ¿es en esa casa? Sí, vayan, los acompaño y todo eso. Jesús, ya de una edad avanzada, él vive solo, no tiene familia, obviamente sí tiene primos y eso, pero familia, hijos, esposa no tiene, y decide acompañar a los policías a la casa. Al momento de entrar, dice que era una puerta grandísima, pero que en cuanto iban a entrar como que las ventanas, ¡pum!, se sellaron, pero no de que alguien pusiera las cortinas rápido, no, sino como que se sellaron en negro, que a los policías eran 2 personas y Jesús. Los 3 estaban así de, ¿qué pasó? O sea, si estábamos viendo adentro. Y desde afuera se escuchaba como que el pum, pum, pum. Pues Jesús dijo, ¿sabes qué? ¿Entran ustedes o entro yo? O sea, yo ya quiero irme a dormir. Entran los policías y no encuentran nada. Pero se seguía escuchando esta música. Entran a una segunda habitación. Y en medio ahora sí que de la habitación encuentran un pentagrama. Este pentagrama nos comenta Jesús que era como que de carbón, ahora sí que lo dibujaron y había muchos símbolos extraños para él. Ya que vayamos a finalizar la historia ya van a saber más o menos de qué estamos hablando. Pero bueno, los policías se quedan anonadados de lo que estaban viendo. Y Jesús dice, pero es que yo vi entrar a 12 jóvenes, o sea, ¿dónde están? La policía sigue escuchando ese como que pum, pum, pum. Dice, ¿sabes qué? Hay alguien más aquí en esta casa. Recorrieron toda la casa y no encontraban a los 12 jóvenes. Pero llegan a una pared, ponen la oreja y escuchan. Entonces empiezan a tocar y se percatan de que era una pared falsa, de tabla roca, de yeso. Deciden romperla y al momento de ver qué onda, estaban ahí las 12 personas, los 12 chicos, ahora sí que como con túnicas negras
y con los ojos volteados. Y estaban escuchando música de tambor, tum, tum, tum. Velas negras, una escena tal cual como de película nos narra Jesús. Abren, ahora sí que empiezan a romper más, les dicen los policías, salgan de aquí, voltean ahora sí que los chicos, y les dicen, no nos puedes interrumpir, estamos en una ceremonia, no estamos haciendo nada. Jesús obviamente se empieza a asustar muchísimo porque él no creía en ese tipo de religiones, y los chicos se mantenían fijos de que no pueden hacernos nada porque no estamos haciendo nada malo, solo estamos meditando. Eso fue lo que nos dijo Jesús, que los chicos dijeron que estaban meditando. Los policías no les importó, lo sacan y empiezan a revisar mochila a mochila. Ojo a este dato. En las mochilas de cada joven encontraron animales ya trascendidos, muchísimas velas negras, líquido vital y un bote en específico que decía líquido de, ya saben de qué me refiero, de un chiquitín, muy chiquito. Se quedan observando la policía y lo único que les dijeron los chicos es que estaban haciendo una ceremonia de 12 pasos o de 12, era como su retiro espiritual, que tenían que cumplir 12 pasos y ellos apenas iban en el 7. El último paso, el número 12, era trascender a un, ya saben, a un que escucha canciones de cuna. Los policías se quedan ahora sí que petrificados, pero revisan los líquidos y dicen, no, es que no tienen color, no tienen ni siquiera la textura de líquido vital. Jesús ve como una persona pues ahora sí que del grupo, saca una paca, o sea, un mucho dinero, y se los da a los policías. Pum, pum, pum. Aquí no pasó nada, ya se pueden retirar, les dijo ahora sí que como que el sacerdote más alto. Los policías le dicen al Señor Jesús, es que no podemos hacer nada, Señor, o sea, no podemos ir al MP y levantarles una carpeta de investigación porque no encontramos evidencia. Y Jesús se queda así, pero si lo acaban de ver, o sea, ¿qué van a hacer? Pues nada. Jesús dice que a partir de esa noche todo su trabajo se fue ahora sí que por la ventana, se fue por el excusado. Él empezó a sentirse muy mal y hasta la fecha no logra dormir. O sea, él nos relata que empieza a soñar con tambores y una figura con cuernos, y que es una figura muy oscura que le dice, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y es constante la forma en que se lo dice. Jesús nos dice que pues a partir de esa noche su vida cambió por completo. ¿Qué opinas de esto, de este tipo de rituales, Nicole? Pues que claramente pues siempre hay un afectado y pues sí, hemos visto que en muchas ocasiones te consume la energía, y por más que buscas una explicación, pues no hay o una razón, simplemente te consume en vida. Entonces hay que tener cuidado con quién te relacionas, hay que protegerse, hay que estar en constante alerta y evitar que estas cosas sucedan, o sea, porque sí sucede. Es que principalmente Jesús no tenía que haber visto esa misa. Eso es lo que más me causa shock de esta historia. Sí, claro, porque al final pues él no era parte de eso. Entonces, como alguien externo, pues era necesario como entenderlo, pero al final era algo totalmente ajeno a él, por lo que no iba a entenderlo y no iba a poder, pues sí, entablar con ellos, porque no era algo que él practicaba, y eso rompe por completo el ritual y todo lo demás. O sea, necesitas estar en la misma sincronía, y si él no estaba en esa misma sincronía, ahí fue donde él recibió todo. Al final su energía estaba muy vulnerable, y al no creer o al no ser parte de eso, lo hace aún más vulnerable y más fácil acceso a malas energías. Entonces, al hablar sobre estos temas de cultos, de ofrendas y todo esto, dejas un canal muy abierto para ciertas entidades que estén ahí presentes. ¿A qué voy con esto? A algo en particular que viví de manera personal
en una ocasión. Yo pues he tenido diferentes situaciones en lecturas de tarot. Pocas veces me grabo como lo que ha sucedido, pero en estas ocasiones pues sí lo he tomado en cuenta. En esta ocasión voy a hablar de una cita que tuve de manera presencial. Yo pues puse todo en orden, acomodé cartas, puse la vela donde se canaliza la energía de la persona y así yo puedo estar monitoreando, porque llegan puntos en los cuales se sienten muy débiles, entonces pues es necesario atenderlos o sobre todo pues brindarle el apoyo para su energía, porque si hay gente que sale muy cansada del tarot aunque solo vayan a consultarse. Ojo gente, shout out Sharanam_oficial en todas las redes sociales. Si ustedes tienen algún tema de lecturas de tarot, quieren una limpia energética, algo relacionado al misticismo y a la espiritualidad, ahí con la tía Nicole, Sharanam_oficial en todas las redes sociales. Gracias. Entonces, en esta ocasión llegó una señora ya grande, no era, o sea, tan grande, pero sí ya tenía más de 70 años. Y pocas veces esas personas acuden al tarot. Entra la señora, se sienta y todo muy normal. Bien. Fue muy raro porque tenía un semblante muy diferente la señora. Hasta incluso me recordaba a alguien, pero no sabía cómo a quién. Pero su cara era muy peculiar, ella en sí, su vibra era muy peculiar. Entonces entró, se sentó, me saludó, lo normal, muy educada. Pero al momento en el que, hago su tirada general y las cartas rara vez me confunden. Y en esta ocasión me confundí. Y yo, ok señora, es que aquí algo no me, entre que usted, me está canalizando una energía muy joven, pero a la vez una energía muy, muy grande. Okay. Entonces, me marca temas de salud, pero como si fuera una persona muy joven. Le digo, no sé, que hay como algo un poco extraño. No me contestó, se quedó totalmente callada. Y dije, ok, tienen que aprovechar su tiempo. Yo, ok, algo en lo que quiera checar, algo por lo que vino. Y no me decía absolutamente nada. A partir de ese momento, ella ya no me habló. No enojada, simplemente ella se me quedó viendo. Yo, de manera inconsciente, al final tengo que hacer mi trabajo. Y por algo ella estaba ahí. Entonces dije, voy a llegar al fondo de esto. ¿Por qué me sale una energía joven si ella me está diciendo que tiene otra edad? Seguí canalizando con las cartas y había como dos partes muy importantes en la tirada, en la cual era como dos vidas, era como dos personas las que estaban ahí sentadas. Okay. Como una mujer muy joven, pero a la vez ella. Y yo, muy confundida, no entendía. Seguí avanzando y la vela se empezó a hacer más bajita. Entonces dije, ok, aquí algo no anda bien, ya la veo más decaída, no me dice nada y aquí en las cartas me marca dos energías. Cuando le menciono una tercera energía femenina, le digo, ok, mira, aquí yo veo a una tercera persona. Le dije, ¿quién es? Le dije, ya entendí que aquí me está marcando a usted de muy joven y a usted actualmente. ¿Quién es esta tercera persona? Cuando le digo lo de la tercera persona, me voltea a ver ya de una manera muy profunda y me dice, tú no tienes derecho a meterte en mi vida. Y yo, ¿quién es? ¿Quién es esta persona? Me dijo, no quiero saber nada de ella. Pero ya muy enojada la señora, no me había hablado en media hora y en ese momento fue de, no quiero que te metas en mi vida. Y le dije, ¿por qué no me platica? ¿Qué está pasando aquí? Pues resulta que esta señora acudió anteriormente a una consulta con otra persona que se dedicaba a brujería, pero que no, obviamente ya estaba grande, no podía como que checar redes sociales ni nada de eso, simplemente fue recomendación y fue. Ella, ¿qué es lo que quería? Que su esposo sanara, porque ya estaba un poco enfermo, que su esposo sanara y que le recuperaran. Y esa persona no era, pongámoslo, una bruja blanca, para que lo entendamos, ¿no? Era una bruja negra. Y le dijo, ok, yo te ayudo con tu esposo, pero pues necesito algo a cambio, necesito cosas personales para yo protegerlos y demás.
Ella, muy obediente y muy a su pesar, pues brindó las cosas que esta mujer le dijo y llevó cosas de su esposo, llevó cosas de ella, o sea, hizo todo lo necesario, pagó todo. Cuando ella dice que regresó a buscarla, que ya no la atendió, que ya no la veía. Y la persona que le recomendó dijo, ¿sabes qué? Es que hay algo que no te dije. Obviamente entre amigas, ¿no? Yo se lo estoy contando así, pero veámoslo desde un punto más inocente. Es que no me acaban de decir que esta mujer se encarga de agarrar a las personas para consumirlas y quedarse con ellas. Ella pues obviamente no entendía, o sea, a nivel espiritual es muy confuso. Y ella fue como de, ok. A la semana su esposo trascendió. Lamentablemente, obviamente, no lo pudo salvar. Pero quedaba ella. ¿Y de dónde vienen estas dos energías? Resulta, y volvemos al tema del anclaje, resulta que a esta señora, esta bruja, la ancló a ella, pero, o sea, a su alma. O sea, la amarró a ella como bruja. Okay. Obviamente la señora no tenía ni un conocimiento de eso y la estaba chupando. La estaba drenando porque la señora ya se veía de verdad muy, muy desgastada. ¿Con qué fin? En su alta magia, lo que ella quería era que cuando ella regresara, poder trascenderla por sus propias manos y poder ofrendar a ese cuerpo puro que ella tenía para hacer sus ofrendas de ella, o sea, de bruja. Al final quedó anclada la señora con la bruja. ¿Qué pasó? ¿Cómo sigue viva? ¿Cómo es que sucedió? La señora que le brindó el apoyo, le recomendó a otra persona y fue que acudió y lograron romper como ese pacto. Okay. Pero al final la bruja la seguía chupando. Por eso vino conmigo. Entonces cuando yo veo esta tercera persona, esa tercera persona pues realmente era ella en su nueva vida, básicamente. O sea, que ella estaba a punto de trascender. Okay. Y la otra persona que me salía era la bruja a la cual ella estaba anclada. Ya cuando ella me explicó todo eso, le brindamos el apoyo necesario, pero fue un tema muy fuerte porque tú veías a la señora y veías a un alma muy inocente, un alma que tal vez ya ni siquiera, y yo supongo de esa forma, era una persona que ya no estaba en este plano. O sea, tanto por el tema de que no me habló y que me contó su historia solo para contarlo y para dejarlo ahí, y solo para contestar sus dudas y para saber si ella iba a irse bien. Pero yo, a como la vi, esa señora ya no estaba en este plano terrenal. Pues es que ya la bruja ya... La estaba chupando. Sí. Y se la consumió y se la llevó. De alguna manera ella logró materializarse, por decir así, y la logré ver. No sé si fue un método de videncia, no sé qué pasó. La pude ver porque yo estoy segura de que ella no era una persona, o sea, ya después entendí todo. Y simplemente se fue, porque ni siquiera llegó por cita, no llegó, simplemente casualidad y yo estaba ahí. O sea, no fue un método normal como el que tengo. Simplemente llegó y así como llegó, se fue. Y ya no volví a saber, ni volví a verla nunca. O sea, solo la pude ver yo. No había nadie conmigo. Entonces, obviamente, me di cuenta del poder que tienen las brujas. Y el cómo también las almas grandes, no solo los pequeños, como hemos mencionado, gente grande es muy vulnerable. Y son los más fáciles de absorber que a un pequeño. Sí, es muy fuerte principalmente por el hecho de... Y vuelvo a lo mismo, gente. Tengan mucho cuidado con brujos que conozcan por internet, porque ha habido muchísimas estafas en cuestión de contactar con con algún brujo o alguna bruja. E incluso que ciertos brujos te hacen hacer cosas que no deberías de hacer. Hablando de cosas que no se prometieron, pero que se cumplieron. Hay una deidad muy fuerte, más que nada aquí en Latinoamérica, específicamente en México, la cual la mayoría de las personas, más que nada céntricas de Ciudad de México, Estado de México, creen mucho.
que es la famosa Niña Blanca. Ya lo habíamos hablado en Los Pactos Malditos, pero esta última historia que te quiero contar, Nicole, creo que fue la mejor para cerrar. ¿Por qué? Esta historia nos la manda Carmen. Carmen tiene 46 años y tiene un esposo llamado Vicente. Vicente nos comenta que básicamente se dedicaba al mundo de la albañilería, la pintura, trabajos de mantenimiento en general. Él trabajó muchísimo tiempo en Estados Unidos, pero decidió regresarse, comenzó a trabajar aquí en México y se hizo muy conocido entre personas. Una mañana recibe una llamada Vicente. Era una persona muy adinerada de un círculo social muy famoso de la Ciudad de México. Para no dar nombres ni apellidos ni nada en específico, voy a decir que es una gran familia de aquí de Ciudad de México, dueña de muchísimas empresas a nivel, ya saben, una familia muy poderosa de aquí de Ciudad de México. Recibe la llamada Vicente, contesta, sí, claro que sí, ¿qué es lo que necesita? Soy Vicente, me dedico a shalala, shalala. Carmen empieza como que a notar que Vicente empieza a hablar con una persona muy adinerada, porque hasta cambia la forma de sí, claro que sí, señor, o sea, no se preocupe. Vicente le dice a Carmen, oye, fíjate que me habló esta familia y quieren que vaya a hacer una capilla a su casa. Ay, sí, qué bueno que tengas trabajo, Carmen le dijo. Adelante, o sea, ve a trabajar, no hay ningún problema. Al siguiente día, a primera hora, se fue a trabajar. Al momento de llegar, lo reciben, empiezan a dar desayuno, le dicen, no te preocupes, Vicente, aquí va a ser nuestra capilla, quiero la capilla más bonita. A lo que Vicente les pregunta, ¿qué tipo de capilla necesitan o para qué deidad o para qué santo lo van a querer? ¿Es para Jesús, para la Virgen? Y el dueño de la casa, el dueño de la empresa, le dice, no, quiero una capilla para mi Niña Blanca. Y Vicente suelta la carcajada y dice, ay, ¿cómo crees? O sea, ¿ustedes creen en eso? Sí, ya de manera seria se lo dice el dueño de la casa. Entonces Vicente como que agarra el rollo y dice, ok, ya no me voy a reír. Dice, perfecto, vas a hacer la capilla, aquí está tu adelanto, aquí están tus materiales, quiero que sea la capilla más bonita que exista, casi. Vicente empieza a trabajar. Era tanta la presión que tenía de esta parte de esta familia que Vicente acaba la capilla, una capilla muy grande, en solo 3 días. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Aquí viene una parte fundamental de la historia, porque quiero que presten atención. Al momento de terminarla, llega el dueño de la capilla y le dice, te quedó muy bonita, felicidades, Vicente. Se le queda viendo, lo observa. Entonces el dueño le dice, pero cuando ya termines, la Niña Blanca te va a pedir un favor. Y le dice Vicente, pero si ya terminé. Empezó a ver ciertos, ahora sí que detallitos, te falta aquí, te falta acá. Termina y después la Niña Blanca te va a pedir un favor. Y si eres inteligente, lo vas a hacer. Y si no, atente a las consecuencias. Vicente volvió a soltar la carcajada. Dijo, ay, o sea, ¿qué puede pasar? O sea, no me puede pasar nada. Yo no creo en esto. Yo soy muy religioso, soy católico. Total, termina la capilla y jamás hizo esa promesa o esa, ¿cómo te explico? Nunca escuchó a la Niña Blanca. El detalle aquí fue que Vicente, al momento de terminar la capilla, empezó a idolatrar a la capilla. ¿A qué me refiero? Empezó a decir, ay, quedó bien bonita, está muy bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Es que se ve muy bonita la figura. Entonces, la Niña Blanca tomó eso como si le estuviera idolatrando, y en ese momento se inició un pequeño pacto entre la Niña Blanca y Vicente ni siquiera sabía que había realizado un pacto con ella. Total, llega a su casa, estaba Carmen, y deciden irse a dormir.
cenaron, se acomodaron, estaban muy tranquilos, se acuestan a dormir. Y Carmen nos dice que ella siempre a las 3:33 de la mañana, todos los días se despertaba y decía, es que hay alguien ahí, Vicente. Es una mujer con velo negro, pero muy, muy chupada. Y Vicente le decía, duérmete, no te preocupes, no veo nada. Prendía la luz, Vicente no veía nada. Se volvía a dormir, Carmen. Y otra vez, sucesivamente, muchas noches. Entonces Vicente, al escuchar a Carmen, y Carmen asustada de no saber qué hacer, porque todos los días veía a esta niña blanca, Vicente decide preguntarle a su jefe, al que le construyó su capilla. Le dijo, oiga jefe, es que mi mujer me está comentando esto, usted que conoce de todos estos temas, ¿qué es? Y el jefe, muy sabio, le dijo, yo te dije que te iba a pedir un favor y no le hiciste caso. Ahora sí que para salvarte, tienes que venir todos los viernes 15 de cada mes. Tienes que venir a dejar una manzana, un vaso de agua y una vela blanca y quedarte 15 minutos en silencio total. No tienes que decir absolutamente nada, no tiene que pasar nada por tu cabeza. Solo tienes que estar en silencio adorando a la niña blanca. Y vas a ver que tu vida va a cambiar. Vicente se queda así de, bueno, pues lo voy a hacer. Llega el viernes 15 y Vicente se queda ahí 15 minutos. A partir de esa fecha, Carmen nos relata que la vida de Vicente y la de ella empezó a cambiar de una manera drástica como no se imaginan. Empezaron a llegar lujos, empezaron a llegar casas, empezaron a llegar mucho trabajo para Vicente. Hizo su propia constructora Vicente y pues Carmen encantada, ¿no? Pero Vicente sabía perfectamente a lo que le debía, ¿sabes? Una noche Carmen enfermó. Casualmente cayó un viernes 15 en la madrugada. Claramente, Vicente pues no podía dejar sola a Carmen, eran nada más ellos dos, eran una pareja relativamente joven, 46, 50 años. Entonces Vicente dice, no, pues te tengo que llevar al hospital, no te preocupes, todo va a estar bien. Así que en ese momento la lleva hacia el hospital. Ahí pasan toda la noche, pasa todo el día, no les daban, como que ya el destino no dejaba irse a Vicente ese viernes 15 a dejar ahora sí que la ofrenda a la niña blanca. No va ese viernes Vicente a adorar a la niña blanca, se le olvida por completo. Y Carmen dice que al día siguiente salió como si nada, un sábado. Dice, ya, me recuperé, no hubo ningún problema, un simple dolor de estómago. Regresan a su casa y que a partir de esa noche, a partir de ese día, del sábado, les empezó a ir muy mal. Le marca el contador de Vicente a su jefe, a Vicente, le dice, se acaba de caer todo, estamos muy mal económicamente. Y Vicente así, ¿de qué hablas? El lunes lo resolvemos, vamos a la obra. Vicente el lunes a primera hora va a su obra, se sube un andamio. Y en ese momento el andamio se cae. Lamentablemente Vicente trasciende en esa obra. Posteriormente, Carmen nos cuenta que a partir de ese momento todo se vino abajo. Ella empezó ahora sí que pues a tener una muy mala racha. Ya no estaba su esposo. Afortunadamente se consiguió una nueva pareja. Eso ya fue hace muchos años. Ya Carmen tiene aproximadamente 56 años. Ya fue hace más de 10. El punto aquí es que Carmen dice que ella habla con el ex jefe de Vicente, con el que le hizo la capilla. Y le dijo, ¿sabe qué, señor? Esto pasó con Vicente. ¿Qué pasó? O sea, si estaba haciendo todo bien con la niña blanca. Dijo, es que el detalle del por qué, muy frío, ahora sí que el empresario de aquí de Ciudad de México le dijo, mira Carmen, lo que le pasó a Vicente no fue una simple casualidad, sino que yo tengo aquí marcado una fecha, un viernes 15, en el cual Vicente no vino a dejar su manzana, ni el vaso con agua, ni la vela blanca. Si tú no le cumples a la niña blanca,
te va a ir muy mal. Claramente, si tú le cumples a la niña blanca, te va a ir muy bien. Pero Vicente no le cumplió ese día, y por eso Vicente trascendió. Carmen a partir de esa fecha le tiene muchísimo respeto a la niña blanca, no quiere ni escuchar el nombre, nos la cuenta principalmente porque ahora sí que quería desahogarse y que las personas supieran de su historia, pero quiero que me digas qué opinas. Pues que todas las entidades, deidades son de respeto, y el tomártelo a juego y el decir, ay, no pasa nada porque un día no se lo dé. Una vez que inicias una promesa más a ese nivel con esa entidad, es de hacerlo con respeto y realmente comprometerte a cumplir lo que prometes, o sea, no más. Y obviamente su final fue trágico, y muchas veces terminan esas historias con relación a la niña blanca. La niña blanca es muy poderosa, sí, no la voy a poner como alguien mala, pero siempre hay que cumplirle. Siempre hay que cumplirle, y la gente hay que aprender a darle uso. Entonces, obviamente cuando hacen la ofrenda y no cumplen, pues tampoco que esperen como lo mejor, porque ella así como cumple, también espera que le cumplan, ¿no? Ahora, con esto y para finalizar, voy con un tema muy importante de parejas. Y porque es muy importante saber con quién estás. Esta historia nos la cuenta, y lo que pocas mujeres se atreven a hacer es que el amante nos está contando esta historia. Ok. Esta mujer, sí, prefirió quedar en anonimato. Esta mujer me cuenta que ella pues tenía una relación con un hombre casado. Este hombre casado llevaba años ya de casado, o sea, no era de que uno, ni aunque lleven un mes, ¿no? Bueno, llevaban años de casados con su esposa. Y pues ella obviamente estaba muy enganchada con él. ¿Y qué pasa cuando se engancha con él? Pues lo quieren la exclusividad, lo quieren por completo. Y llega el método de quiero amarrarlo y quiero que sea mío, ¿no? Pero salió una sorpresa, que la esposa estaba embarazada. Le cae de sorpresa, bueno, él le dice, oye, mi esposa está embarazada. Ella obviamente tampoco se puede hacer la ofendida y dice, ok, no hay problema. Pero él empezó a quitarle atención a ella, y eso a ella ya no le gustó. O sea, ella nos lo está contando desde un punto de vista de reflexión, y eso es para muchas personas que nos puedan estar viendo. Que le cayó mucho de peso y se enojó. Y en ese momento de despecho, acudió a un lugar con alguna bruja. No se fijó si era bruja negra, bruja blanca, bruja azul, nada. O sea, fue de, quiero que me ayudes a que no nazca ese pequeño. La bruja obviamente dijo, ok, está bien, lo hacemos. Pidió ciertos elementos, pidió fotos, pidió todo lo necesario, y ella, muy cumplida, lo llevó. Va pasando el tiempo y ella sigue viendo el progreso del embarazo súper bien. O sea, la ve ya más plena que nunca, la ve muy feliz y demás. Entonces le dice a la bruja, oye, yo la veo muy bien. Ella, no te preocupes, ya estoy trabajando, dale esto. Y le da un bulto de la Virgen de Guadalupe. Y ella así de, ¿para qué le voy a dar esto? Dice, no es una Virgen de Guadalupe. Aquí adentro hay un trabajo totalmente hecho para que lo ponga en su casa, y así, o sea, puede trascender el pequeño y ella, te vas a deshacer de los dos. Es que eso, gente, creo que es de lo más fuerte que puedes hacer, jugar con una deidad o jugar con una figura que te brinda y como la esposa pues se ve que era creyente, porque fue la manera de vulnerar esa parte y decir, con esto va a caer, era porque ella era creyente. Y dice, ¿pero cómo? Dice, adentro está un método muy efectivo, no es tutorial, es la brujería del sapo. Ahí viene adentro. ¿Qué es la brujería del sapo, Nicole? La brujería del sapo pues se usa para diferentes cosas. Hay quienes lo usan para callar bocas, hay quienes lo usan para ese tipo de cosas, y es tal cual. Es un sapo que lo hacen de 1000 formas, le cosen ojos, le cosen boca, horrible. Pero cada uno con una intención diferente. Entonces, este sapo estaba dentro de la Virgen.
Y ella se lo dio a su amante de, oye, mira, de buena onda, dáselo a tu esposa, pónganlo ahí para que nazca con bien. Uh-huh. Pues él dijo, pues qué buena onda, ¿no? Sí, confiaba en ella. Confía en ti, ¿no? Lo llevó, la esposa fue de, ok, está bien, gracias. Y lo pusieron en su altar o ahí en su casa. Pasaron los días y ella se empezó a sentir mal, la amante se empezó a sentir mal. Y no contaba con un pequeño detalle que va a cambiar toda la historia de lo que te voy a contar. Ella estaba embarazada también. Entonces, no lo sabía. Dice que pasó ciertos meses porque no se le veía la panza, no tenía síntomas, nada. Empezó a tener síntomas ya cuando vio que se estaba sintiendo ya mal, pero no mal de un embarazo, sino mal de salud. Acudió al médico, no, señor, usted está embarazada. Y obviamente le cayó de peso porque estaba prácticamente trascendiendo a un pequeño y a la mamá para quedarse con el hombre. Ella le dijo a la pareja, él pues obviamente entre su confusión, entre que no sé qué hacer y demás, fue como de ok, lo resolvemos después. Y ella seguía insistiendo, ¿cómo está tu esposa? Muy bien, vamos muy bien, o sea, todo iba perfecto. Y ella así de ok, igual, o sea, ella tenía como esa inquietud. Oiga, doctora, ¿todo se ve bien? ¿Todo está en orden? Todo está en orden. Con tu pequeño todo está en orden. Ella se empezó a quedar tranquila, fue con la bruja y le dijo, oye, fíjate que estoy embarazada. Eso para la bruja le cayó de peso. Fue como de, no me estás diciendo esto. Me dijo, ¿sí sabes que lo que estoy haciendo va dirigido para cualquier vínculo que tenga él con una mujer embarazada? No. Y ella así de, no, deténlo, no. Dijo, no puedo, o sea, yo te estoy ayudando a que él no tenga ningún pequeño con nadie. Entonces, lo siento, no sé a quién vaya a recaer. Ella asustada entre preguntando si la esposa y yendo al doctor, todo parecía fluir muy bien. De repente la bruja le dice, ¿sabes qué? Necesito que vengas, necesito limpiarte, visualice tal, necesito que vengas. Ella va y al llegar le dice, tu pequeño fue el afectado. Ella así de, no, o sea, acabo de regresar de una cita médica hace un mes, me dijo que todo está en orden. Y ella le dijo, ¿te acuerdas lo que le dimos a la esposa, que fue la Virgen? Y le dice, sí. Bueno, pues la Virgen es una madre. Entonces, obviamente, al nosotras dárselo, pues pusimos cierta energía tuya en ese ritual. Y ella así como de, ay, qué descuido, ¿no? Pero dice, no, al final era mi trabajo. Pero no solo eso, sino que yo al usar mal su imagen para hacer un daño, que es el de madre, pues acudí a otras entidades y entre ellas vamos con la niña blanca. Okay. Yo le pedí a ella porque es con quien yo trabajo y no sé qué, y pues obviamente al amante fue como de, no sé en qué me metí. O sea, creo que fue en su momento de despecho que decidió hacerlo y no sabía ni qué hacer. Y pues yo te encomendé a ella. Así que vamos a esperar a que pase tiempo, pero tu pequeño es el afectado, no el de él. Ella se sintió estafada, pero ahorita al final voy a concluir con algo importante y el por qué ella nos compartió esta historia. Pasan los meses, todo iba muy bien, ambas mujeres llevaban su embarazo súper bien, porque ves que te dicen, no, fíjate que aquí hay un asunto o algo así. No, en este caso, ninguno de los dos pequeños estaba mal. Okay. Llega el primer día de que van a ser ya el de la esposa, nace perfecto, logró nacer súper bien, sin ningún problema ni dificultad. Pasan otros 2-3 meses, porque ya se llevan meses de diferencia, y nace el de ella. Pero ¿qué pasa? Que cuando nace, los doctores no sabían cómo explicarle. El pequeño trascendió, pero lo que los doctores no se explicaban, en especial pues quien la estaba teniendo el embarazo, era que todo se veía muy bien, o sea, latidos, todo estaba muy bien. Pero lo que más impactó es que la imagen o el aspecto del pequeño era como un esqueleto. Entonces no concordaba con los ultrasonidos ni con nada, o sea, era un Así que la doctora, quien lo atendió, le dijo, no sé cómo explicarte lo que acaba de pasar, pero es como si este pequeño hubiera trascendido desde el inicio del embarazo.
O sea, él realmente como si no hubiera tenido latidos, como si no hubiera comido de ti, o sea, como si nunca te hubiera pertenecido, o sea, traes algo aquí que ya no tenía que estar adentro, pero siempre nos indicó que estaba bien. Obviamente en lo que ella le explicaba a la doctora y al doctor que había hecho un trabajo de brujería y demás, pues iba a complicar la situación, ¿no? Sí. Ella obviamente le partió el corazón, se deprimió demasiado, se puso muy triste. Regresó con la bruja y le dijo, mi pequeño sí fue el que trascendió. Ella le dijo, es que él siempre fue el que estuvo ofrendado desde un inicio. Porque tú, al momento de que pides hacer que otro pequeño no venga al mundo, estás condenada a que pase lo mismo con el tuyo. Ella se queda así de, ¿cómo? Pero si tú accediste. Dice, sí, yo accedí, pero es una ley básica de que cuando tú te metes con una embarazada, siempre va a recaer en ti, no en la embarazada. Pero en este caso, tú estabas en ese proceso por lo que cayó en ti y no en la otra persona. Ella obviamente dice que le cayó mucho de peso y le dejó un gran escarmiento. Habló con el esposo, le dijo, tira a la virgen que te di, o sea, tírala y no quiero volver a saber de ti. Creo que, te digo, fue como una historia de reflexión, pero Sí. al final la intensidad de la brujería en mujeres embarazadas es muy fuerte y siempre regresa a un punto de origen. Y en este caso, ella tal vez no lo recibió, pero sí su pequeño que ni siquiera sabía que existía. Y nunca pudo tener esa oportunidad que sí tuvo la esposa, porque al final ella tuvo el proceso como debía de ser, o sea, nunca hizo un trabajo, nada. Ella fue la que intervino y se le regresó todo por el afán de quedarse con él. Híjole, qué fuerte, Nicole, porque las personas más despechadas que quieren hacer algo en contra de otra persona, normalmente se les regresa casi como lo dice la Biblia, 7 veces ¿Sí? te va a caer. Y en este episodio tocamos historias muy fuertes. Si llegamos a ofender a alguien en este capítulo, lo hacemos con todo el respeto posible para todas las personas, para todas las religiones. Y nada, o sea, estoy muy anonadado por todas las historias que nos contaste la noche de hoy. Gente, espero les haya gustado muchísimo las historias que contamos la noche de hoy. Espero que les hayan dado mucho miedo y los haga ahora sí que reflexionar el día que ustedes quieran acudir a todo este tipo de brujería oscura. Tengan mucho cuidado, principalmente tengan mucho cuidado a quién contactan, con qué pactan y con qué se meten principalmente. Así que pues nada, gente, los dejo tantito con la tía Nicole. No, pues sí, de igual forma, pues creo que se tocaron temas muy importantes, pues de lo más real posible, porque son casos que nos están compartiendo, que hay que usar para reflexionar y actuar con conciencia, y que todo el tema esotérico pues no es un juego, hablando de deidades, entidades y todo, no es un juego, tómenselo lo más serio posible y nunca vayan en contra de nadie más, porque siempre va a regresar al origen. Así que muchísimas gracias por haber visto el episodio número 8, gente, de Brujería Negra. En este su canal favorito de terror. No olviden suscribirse, darle like y comentar qué es lo que les gustaría que dijéramos o que contáramos en un próximo episodio. Y sin más por el momento, yo me despido. Espero que tengan una muy buena noche.